Amén. Ok, ya estamos iniciando la grabación. Los micrófonos son tuyos, mi querida amada. Bueno, gracias. Gracias, amado esposo. Tenemos aquí a Ana Milena, a mi pastor Pluma Blanca, a Marisi, a Anita Vázquez, qué rico, a Eliana, a mi Judía, a mi Ruth, qué bendición, a Wilson, a Rubla, qué belleza. Me falta Linda, me falta Levis. A ver, ¿quién más nos hace falta? Permítame un minutito mientras les invito a Levi, a Linda, a Nuri, Carmen Alicia, que nos hace falta, a Levi, a la pastora Lisbeth, mi Geo, que también me hace falta. ¿Verdad? Noris Cogollo también nos hace falta, ¿eh? Bueno, vamos entonces a dar inicio, ¿eh? Como les decía, vamos a hacer unos estudios a profundidad de lo que son los llamamientos de Dios en la vida del hombre. Y cada uno de ustedes que está aquí tiene un llamado especial. Por eso nos levantamos, porque necesitamos, el Espíritu de Dios nos levanta. Yo no sé cuántos de ustedes le pasa lo que me pasa a mí, que desde las 3:30 empiezo a dar vueltas. Ya la cama me Fastidia. mueve. Sí, me fastidia. Esa es la palabra. Ya me doy vuelta de un lado, del otro, ya mis ojos no tienen sueño, ya empiezo como que a moverme demasiado. Y ya no tengo tranquilidad. Entonces ya yo sé que es hora que me tengo que ir al baño, tengo que llegar al baño, asearme y tengo que ya estar despierta. Y a veces me doy cuenta que lo que faltan son 15 o 20 minutos para estar con ustedes en la reunión, pero ya sé que me están levantando con propósito. Ya no necesito ni siquiera un reloj que me levante. A veces decido los domingos dormir un poquito más y me voy a quedar en la cama. ¿Qué va? Es imposible. Bueno, de la misma manera como me levanta para estudiar, para buscar su presencia, para que Él dirija mis pasos, mis temas. Y cuando Él me pone una palabra, la importancia del llamamiento, y yo le digo del llamamiento de quién, de todos nosotros, y empiezo a buscar qué es un llamamiento en una Biblia de estudio. Y ahí me da todos los temas. O cuando me dijo, conoces al Espíritu Santo. Me conoces, me dijo hace años, me conoces. Yo soy el Padre, te conozco. Vamos a estudiar eso, quién eres. Y empiezo a estudiar la profundidad de los temas que Él me dice, que Él me muestra. Cuando Dios tiene el propósito en la vida de un hombre, le hace un llamamiento. Así como te lo ha hecho a ti, te levanta cada mañana. Como me dijo alguien por aquí dentro del chat, ya no, la cama te queda incómoda, ¿eh? Así igualito me pasa a mí. Así que este estudio lo he llamado el llamamiento de Dios para con el hombre.
Y vamos a iniciar por el inicio. Este estudio está basado en los diferentes llamados que el Padre ha hecho a varios personajes bíblicos dentro de la era del tiempo. El objetivo es seguir conociendo cómo es el proceder del Padre para con el hombre y quienes mejores lo pudieron escuchar siguiendo y haciendo su voluntad, pero conociendo su propósito. Al día de hoy vamos a conocer la profundidad del primer hombre que lo llamó amigo y lo escogió para ser nación, nombrándolo como el primer patriarca. Te estoy hablando de Abraham. Este hombre nace en los planes de nuestro Creador para la humanidad. Con este hombre se establecen pactos. Con este hombre se establecen bendiciones generacionales y promesas, y con él establecemos la fe. Así que iniciamos por el principio, por Berashit, ¿verdad? Como diríamos, inicio en hebreo. Y dentro de este llamado existen 4 lecciones que todos debemos aprender. 4 puntos importantes para tenerlos en nuestra vida. Génesis 12, 1, 9. Y te dijo, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti será bendita todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor lo había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán. En ese momento ellos no sabían, no se le había marcado el futuro de dónde sería que se establecería. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra. Y si tú miras el proceder del Padre, es con lo que Dios ayer me permitió compartir con ustedes. El ser humano se afana, ¿y para dónde me vas a llevar? ¿Y dónde queda? Mándame las coordenadas. ¿Cuál es ese sitio? Es más, a ti te ofrecen una oportunidad de trabajo y sales corriendo a buscar en el Google para ver cómo es la tierra. Pero si ya Dios te marcó una ruta, nunca te va a dar lo desconocido. Ya Él lo conoce. Eso se llama confianza en Dios. Y el ser humano es así. Mira, te vamos a ofrecer una casa en el barrio X. Sales corriendo a buscar y averiguar entre tus amistades cómo es ese barrio para ver dónde queda, en dónde voy a estar, cómo puedo llegar, cómo me muevo. Pero este hombre, todos esos pequeños detalles que tenemos que se llama razonamiento, los dejaba descansar en las manos del Creador. Abraham atravesó el país hasta llegar a Siquem. Está encima de Moré, del monte Moré.
Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor. Ojo, antes que la tienda o la carpa de habitar Sara. Para él lo importante era establecer la comunión con el Creador. Antes de que vayas a determinar algo en tu vida, recuerda la importancia de establecer una comunión con nuestro Creador. Vamos a ir aprendiendo en estos llamados los pasos que daban los hombres guiados de Dios para aplicarlos en nuestra vida. Daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Más adelante de ahí se traslada hacia el monte al oriente de Betel. Le puso un nombre, Casa de Dios. Y plantó su tienda, ahí sí la carpa, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, en donde edificó ahí el altar al Señor e invocó el nombre de nuestro Creador. Y Abraham siguió su camino. Más adelante llega a Negueb, región del sur. Cuando ya llega ahí, vamos a mirar el primer punto. El llamamiento siempre será iniciativa de nuestro Dios y posee órdenes y condiciones específicas que cumplan con el plan divino. Te repito el primer punto para tenerlo en cuenta en nuestra vida. El llamamiento siempre será iniciativa de nuestro Creador y posee órdenes y condiciones específicas que cumplen con el plan divino. Primer punto. Dentro de la historia, encontramos que después del diluvio, en la generación de Sem, hijo de Noé, habían pasado 380 años para que un hombre nuevamente escuchara la voz de Dios. Eran 10 generaciones, pero Hashem había hablado a Abraham, que significa Padre exaltado, ese nombre, Abraham. Y es una palabra o un accionar directo de la boca de Hashem. E inicia un proceso en su vida desde Ur de Caldea. Dicen los historiadores que podía tener más o menos 44 años cuando le habló en Ur. Cuando ya pasan a Harán, en Génesis 11:31, que es la región de Mesopotamia, dice la palabra: y Taré tomó a Abraham su hijo y a su nieto Lot, hijos de Harán y de Sarai. Tomó también a su nuera, su mujer, su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y ahí se establecieron. Pero cuando los sacan de Ur de Caldea, ellos salen todos. Había pasado un episodio en su vida. Y fíjate quiénes son los que salen para Harán a establecerse. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Y le sigue hablando mi Padre Celestial a Abraham durante todo este proceso. Dicen los historiadores
que pudieron pasar 31 años de comunión. Porque cuando inicia su éxodo, su salida, él tenía 75 años. Cuando Dios te dice a ti un plan, lo queremos ver ya. Si Dios dice, te voy a sacar de esta región, ¡ay! Enseguida te pones a, pero ya quieres ver las cosas ya. Cuando Dios llama al hombre para hacer con él algo, él tiene un plan. Él tiene un alineamiento celestial contigo, con tus emociones, con tus ímpetus, con tu carácter. No seas tan almático. Métete en la presencia de Dios. Fue lo que hizo Abraham 31 años antes de que le dijera por segunda vez, ahora sal y vete a la tierra que te voy a mostrar. Sal, que haré de ti una gran nación. Y cuando pasan esos 31 años, Abraham venía de una tierra de idólatras. Y ese era un proceso que Dios le había permitido vivir. Ur de los caldeos. Ellos adoraban los astros. En especial, su diosa mayor era la luna. Mi padre lo aparta solo a él y le dice, vete de tu tierra, de entre de tus parientes y de la casa de tu papá, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le da ahí la promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Lo saca sin decirle a dónde va. Lo saca y le brinda toda la seguridad y la identidad. Abandonando su herencia, lo que había adquirido en Harán. Rompió todo lo que podía atar a sus costumbres. Y yo quiero hacer un paréntesis cuando te digo que Dios tiene que cambiar muchas veces el bagaje cultural que traemos para iniciar el proceso Él en la vida del hombre. Fíjate, 31 años para quitar el bagaje que traía, aunque él no era idólatra, aunque él era un hombre que se paraba, inclusive, él corregía a Taré, su papá. Él lo confrontaba. ¿Por qué haces dioses ajenos si nosotros no creemos en esta costumbre? Por ganarte unos pesos, él lo confrontaba. Yo quiero que tengamos algo en cuenta al día de hoy. Cuando Dios tiene un plan para contigo, necesita limpiar tu bagaje cultural. Necesita alinearte al propósito divino para que no tenga en tu mente idea que ponga el enemigo para sacarte del plan de Dios. Abraham le sostuvo una relación 31 años para poderlo sacar al nivel que lo quería llevar, de ser nación. A Moisés le tocó 40 años en el desierto, criando las ovejas de Jetro para llevarlo a un propósito divino. Si sabes que Dios tiene procesos en tu vida, porque quiere que se hagan al día siguiente las cosas. Si el proceder de mi Padre es llevarte a un proceso que te permite limpiarte de todas las cosas que traemos de la antigua manera de vivir. Tengamos en cuenta cómo procede el Padre, para que nosotros entendamos los propósitos nuestros en nuestra vida cuando tenemos llamado. Y lo saca sin decirle a dónde vas. Le brinda la seguridad, identidad, donde él abandonó todo, rompió con lo que podía atar su vida, las costumbres.
y los separa para un servicio especial y se lo recuerda en Génesis 15:7. A ver, ¿quién tiene Génesis 15:7? Pastora Rubla, Linda, Pastor Walter. Ya lo leo. Wilson, eso. Yo lo tengo. Génesis 15:7. Dice. Dame un momento. Génesis 15:7. 15:7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Para que la poseas, dicen en las nuevas versiones, para darte esta tierra. Cuando te da algo, es para que tú tomes control de ella, la poseas. La palabra me enseña que cuando en el Antiguo Testamento existe una oración y se hace referencia dentro del Nuevo Testamento, es porque se establece una ley espiritual. Por eso cuando yo les estoy compartiendo una palabra que Dios me ha dado, recuerden que yo no me baso únicamente en el Nuevo Testamento. Cuando vimos los frutos del Espíritu Santo, cuando hablamos inclusive del Apocalipsis, cuando hablamos nosotros de la armadura de Dios, nosotros lo pudimos llevar durante esos estudios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, en donde se hacían las referencias, porque se establecen leyes espirituales que Dios ha dado al hombre. Y en este libro del llamamiento de Abraham, no ha sido la excepción. Aquí se establecieron leyes espirituales que tú y yo, en el momento en que entendemos el llamamiento de nuestro Padre en nuestras vidas, la necesitamos establecer. Esteban hace referencia en la vida del patriarca en Hechos 7, del 2 al 4. A ver, ¿quién tiene? Hechos 7, del 2 al 4. ¿Quién lo tiene? Wilson, ¿dónde estás? Dios tiene un propósito grande contigo. Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios se apareció en Mesopotamia a nuestro antepasado Abraham antes de que él viviera en Aram. Dios le dijo, sal de tu tierra, deja a tus familiares y ve al país que yo te voy a mostrar. Cuando se hace esa, gracias, hija. Cuando se hace esta referencia en el Antiguo y Esteban lo ve en el Nuevo, hay una ley espiritual. Hay una ley que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra que entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a la tierra a la cual ahora ustedes habitarán. O sea que Harán fue una estancia. Y así ocurre en nuestra vida. Dios muestra estancias. Acá podemos ver dónde inicia el proceso y continúa hasta que llegaron a donde lo llevó mi Padre Celestial para establecerlo. Y fíjate que a medida que pasaba el tiempo, era que le iba diciendo a dónde moverse. Este hombre no se desesperó. 31 años esperó entre Ur y Harán. 31 años de su vida. Pero yo quiero hacer énfasis en algo, hermano.
estableció, adquirió en Harán, pero lo que dejó en Harán, a él no lo ató. Muchas veces Dios nos lleva en un transitar de nuestra vida a un lugar y nos permite, para que tengamos comodidad por la obediencia, obtener cosas en la vida. Y el ser humano se ata. Ustedes no se han dado cuenta cuántas veces se ata la gente por un carro, una moto, una casa, por algo material. Oye, si Dios te lo dio con comodidad, pero más adelante te dice, ¿estás listo para proseguir? La gente se atranca con las cosas materiales. 31 años le permitieron tener comodidad. 31 años estando en Harán, Dios le permitió una estabilidad. Pero recuerden que él no le dijo, es esta tierra que te voy a mostrar. No. Él la dejó tener en 31 años en Harán, pero no le dijo, aquí te estableceré. Cuando lo saca, entonces Dios le habla y le dice, y te mostraré la tierra en donde ustedes habitarán, o sea, tu destino final. Segundo punto, Abraham dependía exclusivamente para servir a nuestro Dios. Este hombre puso el vivir diario, el caminar con él, el cumplimiento de la promesa de su vida. Todas esas cosas estaban dentro del propósito de Dios, que a medida que él caminaba, fue cuando él vio la promesa que Dios le había dado, hecha realidad en su existencia. Él no le dio tiempos. Y así pasa en la vida tuya y mía. Y yo te llevaré, abriré puertas de naciones. Pero nunca me dijo cuando yo tenía 17, 18, 20 años, cuando me lo ratificó a los 25 años. Nunca me dijo cuáles eran las naciones. Abriré puertas a las naciones. Ok, yo lo creo. Yo estoy dispuesta. Llévame en el tiempo tuyo, no en el tiempo mío. Y en el tiempo de él me siguió llevando a las naciones. Yo quiero que tengas algo en cuenta. El llamamiento de Dios se cumple en tu vida sin importar la edad que tengas. Si te lo prometió, lo cumple, pero necesitas estar asida en su presencia, al trono de la gracia, para que Él siga hablándote día a día. Amén. La forma como procede el hombre no es como la procede nuestro Creador. Yo quiero que tengas el ejemplo más claro que pudo haber sobre la tierra, su hijo. ¿Sabías una cosa? Que desde que nace hasta los 30 años, él tenía por costumbre levantarse y buscar la presencia de Dios. Él fue normal. Tenía dones especiales. Pero durante 30 años fue un hombre normal. El poder del Espíritu de Dios se manifestó en la tierra solo 3 años. Desde que baja al Jordán hasta que lo van a crucificar. Y entonces es cuando la gente se da cuenta, cuando la tierra se estremece, cuando el velo del templo se rompe, cuando se quebranta ese templo que habían hecho, ese sitio que habían establecido para adoración. Y que se dan cuenta que en verdad este era el Hijo de Dios. Y fíjate una cosa, él día a día buscaba la presencia de Dios. Cuando tú miras el proceder del Padre a través del tiempo, tú entiendes algo y que es muy importante. Tu diario vivir, tu destino, tu felicidad y el tiempo de tu existencia lo marca Dios día a día.
Y yo quiero que si tú quieres decirte algo, si tú quieres saber cuál es tu destino en la vida, no necesitas ni un café, ni una bruja, ni nada de eso, ni mirar un horóscopo. Tú necesitas levantarte temprano e ir a la presencia de Dios. Clama, derrama tu espíritu, búscalo, que día a día Él va quitando el afán de tu vida y va dándote un mejor porvenir. Amén. Que tenemos que depender de Él. Sí, es que Él es la fuente inagotable de la vida. Y eso lo hizo con su Hijo. Eso lo hizo con la gente que llamó. Eso lo hizo con todo aquel que tiene propósito. Entonces, si tú estás aquí, porque te vas a afanar y a desesperar en un futuro. Él tiene control de todas las cosas. Eso sí, esfuérzate, sé valiente. Levántate de madrugada, métete en su propósito, busca la palabra. Él te habla en sueño, en revelación, en visión. Pero derrama tu sentir delante de la presencia de Él para que Él responda todas tus inquietudes. Yo quiero decirte que todas las bendiciones que mi padre dio al primer patriarca fueron para exaltar su gloria en la vida de él. Le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, teniendo él 75 años. Ojo, 44 tenía cuando lo saca de Ur. Lo pone a vivir 31 años en Harén. Y cuando le da la promesa y lo saca de Harén, tenía 75 años y Sara 65. Y apenas viene la promesa. La promesa. Yo quiero que tengas en cuenta los tiempos, porque eso te va a ayudar a tu vida a crecer en el propósito de Dios. El propósito de Dios no es para mañana. El propósito de Dios es anunciártelo para que te prepare. Y el tiempo Él lo decide. Y sabes una cosa, siendo estéril Sara, su esposa, y él lo sabía, porque él viene viviendo con ella desde Ur de Caldea. Eran familia cercana. Sí, por eso te digo, eran familia. Y siendo ellos que venían de un proceso, él conocía la esterilidad de su mujer, esa falencia que tenía su organismo. Pero mi padre le creyó por encima de la realidad hasta llegar a ser nación. Fíjate una de las cosas que pasa aquí importante. Si Dios dice que te va a dar un hijo, pero nunca lo has tenido, lo primero que te hace la pregunta es el razonamiento. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vas a hacer si es que ella es estéril? Abraham no pensaba. El razonamiento queda en cero cuando habla nuestro Creador, porque Él es el Dios de lo imposible. Amén. Por eso te estoy diciendo, la causa que te sea fuerte, difícil de entender, llevémosla hoy ante el Creador, que Él la oirá. Tus imposibles se hacen posibles cuando te metes en el propósito de Dios para tu vida. Por eso es importante conocer los llamados, porque cada llamado nos lleva a un conocimiento extraordinario del proceder del Padre en la vida del hombre. Y dice que de esta simiente nacería el Mesías. Este llamamiento marca el retorno al diseño original que el Padre sintió en el Edén en su corazón. Génesis 1:27 dice que Hashem creó al hombre a su imagen y conforme a la semejanza de él lo creó hombre y mujer. Dice, Hashem los bendijo y le dijo, sean fecundos y multiplíquense. Esta promesa hecha a una mujer estéril nos lleva a una relación que se hizo aún
a una promesa que se hizo en el Edén. La multiplicación de la raza humana. Mira cuántos años pasan para establecer una nación con un hombre que marcó la diferencia. Nace un pueblo de un hombre que venía de una región de idólatras. Cuando alguien te dice que Dios solamente escogió a los judíos, yo soy la primera que me río, porque para establecer una nación la cogió de un hombre que tenía temor en su corazón, pero que su simiente venía de Ur de Caldea, un pueblo idólatra. ¿Qué necesitamos nosotros en este momento? No importa de la región donde vengas, si eres hebreo o no eres hebreo, si traes en la sangre la bendición. No, la bendición fue dada para todos y se estableció desde los inicios de los tiempos de un hombre que marcó la diferencia en su sentir y en su vivir. El día de hoy puedes entender por qué mi Padre Celestial, cuando manda a su Hijo a la tierra, Él llegó a abrir para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, esa palabra. Porque es que desde los inicios de los tiempos, mi Padre tuvo un corazón sensible. Y cuando la humanidad había pecado, cuando había alguien que no se encontraba sobre la tierra, existió un hombre de Ur de Caldea, de un pueblo idólatra, que tenía temor a Él. Y con este hombre se establecieron una nación que sería la hija, la amada del Padre. Tú estás entre los amados del Padre. Lo único que te marca la diferencia es el sentir tuyo y el respeto a Dios. Cuando tú tienes eso en su vida, no importa de la raza, nación y condición que vengas, tienes la aceptación del Padre para hacer contigo cosas grandes. Amén. Amén, amén, amén. Créalo, que es una palabra. Amén. Por eso es necesario buscar la profundidad del sentir de Dios para poderlo establecer en tu vida y marcar una diferencia para tu generación. De esta simiente nacería el Mesías. Este llamamiento retornó, como te dije, al diseño original. Veamos una vez más el accionar del Padre, porque estamos conociendo la profundidad de su carácter y su sentir. Esta misma forma de actuar lo hizo en la vida de Noé. Fíjate que ya vamos saltándonos a hombres que establecieron una diferencia en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Porque eso es lo que Dios está buscando, una pepita que brille en medio de la tierra. Una pepita de oro, alguien que marque la diferencia para Él establecer con Él algo grande, que traspase generaciones, que puedas dejarle un legado a tu familia. Siempre te lo he dicho que los legados de Dios no son el dinero son las añadiduras. Sírvele a Jehová con todo tu corazón, sin interés, no lo pongas los ojos en lo físico. En estos días yo hablaba con uno de mis hijos espirituales y le dije, la casa de José es cómoda, es una casa segura, es una casa que me agrada no por el sitio ni por la comodidad que Dios ha dado, la bendigo, me gusta, me ayuda a entrar en la presencia de Él, porque estoy apartada de toda bulla. Pero a mí no me ata. Si Dios me dice, te vas para Nigeria, alístate que te llevo a Nigeria, vamos para Nigeria. Te llevo a la India, vamos para la India. Vamos para Croacia, fui a Croacia. Y te estoy hablando de las partes más, de toda Europa más sufrida, más azotada. Yo no le tengo miedo a ir a donde me lleve mi Padre Celestial. Hace 2 años me llevó a Puerto Rico
Le dicen la isla del encanto, pero en el momento en que me lleva era cuando habían pasado un huracán. Uno se llamaba María y el otro José. Así que cuando José y María entran allá, yo dije, un momentico, aquellos huracanes vinieron a destruir. Yo vengo con ustedes a construir. Aquí estamos. Mi amor, ¿me permite una interpelación? Claro que sí, José. Es importante en estos llamamientos que tú iniciaste con Abraham, es importante que menciones esos eventos que suceden en la vida del hombre antes de ese llamamiento que está consignado en la Torá, en la Biblia. Y hay un conocimiento de la Torá oral que tiene relación con Abraham y que al momento en que tú lo expreses, entonces llegaremos como que a un mayor entendimiento de las cosas que le sucedieron a él y un mayor entendimiento de las cosas que nos suceden a nosotros aún en el siglo XXI. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Creo que deberías mencionar esos eventos que hicieron que el papá de Abraham y que toda la familia saliese de Ur hacia la otra ciudad. Es importante que lo expreses para que la gente comience a tener este sentido. Te estás adelantando, José. Te estás adelantando. Te estás adelantando porque yo sé que ese tema, como es de profundidad y está tácito en la Biblia, esa era la segunda lección que te iba a dejar a ti. Porque tú manejas mucho más los libros históricos nuestros. Perfecto. Yo no he leído la muerte del hermano, lo que pasó con Nimrod. Sí, yo lo tengo. Yo lo tengo en mi mente, yo lo tengo como parte de un conocimiento adquirido. Pero tú lo manejas bíblicamente, claro, a ti te hacen los exámenes, tú eres el que estás metido. Yo toda la vida lo he dicho a la gente a quien enseño. Digo, yo como de las migajas que caen de la mesa del amo. Porque obviamente dentro del pueblo israelita el conocimiento completo de todos esos libros te lo dan a ti, las clases te las dan a ti. Pero María, de los libros que mandan, María se faja a estudiar y María saca la profundidad y busco y hago todo. La segunda parte de la clase te toca a ti, obviamente, donde tomarás el por qué salieron de cada nación y las circunstancias en que fueron. Ese es un punto que solamente lo vas a hablar tú y llevas a las personas a la parte tácita que está dentro de la Biblia, porque lo registra que Abraham tenía otro hermano y que fue quemado por la falta de confianza y por qué tuvieron que salir de Ur a Harán. Yo me estoy centrando en el llamado de Abraham. Gloria a Hashem, gloria a Hashem. Entonces, no te me adelantes, estás al igual que el pastor Arrubia, siempre me van un pasito adelante. Ya estoy calladito. Qué cosita, con los nombres, los varones de Dios. Bueno, pero gloria a Dios, Dios nos ha puesto por algo de cabeza, ¿verdad? Y eso está bien. Entonces, vamos desglosando el cómo fue el llamado. Ahora, las circunstancias en que ellos salen, todas esas zancadillas que podemos verla desde el aspecto físico, humano, como hombre, ese segundo punto de este estudio lo realiza mañana José. Porque hay zancadillas que el enemigo pone. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no te creas que todo es color de rosa. Vienen zancadillas a nuestra vida. Pero fíjate que ellos la supieron vencer de la manera como tú y yo vamos a tener el conocimiento para conocerlas y saberlas vencer en nuestra vida. Seguimos adelante. Cuando el Señor da esta promesa, como les dije, crezcan y multiplíquense en Génesis 1. Vemos una vez más el accionar del Padre. Igualmente lo hizo en la vida de Noé. Cuando tú vas a Génesis 9:1, ¿qué dice Génesis 9:1? Está escogiendo mi padre de las diferentes eras, un hombre que marcara diferencia. ¿Qué dijo Génesis 9:1?
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Amén. La misma orden que le dio a Abraham se la está dando a Noé. Como podemos ver, lo primero que hace mi padre es bendecir a la familia. Por eso nosotros decimos que la familia es lo principal en el corazón de nuestro Padre. Amén. Por el proceder de él. No es que no las inventamos, no. Cuando analizas la vida del Padre, porque a nosotros no nos han enseñado a conocer el origen de todas las cosas, y el origen es el Padre. Cuando tú desglosas la vida del Mesías, te vas a dar cuenta que todo lo que hizo, todo lo que dijo y todo como actuó era para glorificar al Padre. Y él lo dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces vamos a conocer a papá. Cuando conoces a papá, entras en la profundidad del conocimiento de cómo fueron dadas las cosas para la vida del hombre. La misma palabra que dio en Abraham la dijo en Noé. Significa que para él lo importante es la familia. Por eso estás encerrado en tu casa en el 2020 para que rescates la familia. Hello. Amén. Y fíjate que Amén, lo amén, dijo. amén, 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 amén. Amén, amén. Cuando podemos ver que lo primero que hace mi padre es bendecir la familia cuando desea establecer una comunión con el hombre. Eso es en el inicio de un llamamiento. A pesar de nuestra infidelidad, es por eso que Pablo, teniendo la profundidad de este conocimiento, quien fue formado a los pies de Gamaliel, el hombre sabio de nuestra región, podía tener este conocimiento, podía saber cómo era el actuar del Padre y le da un consejo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:13. ¿Y cómo dice? Por favor, Wilson, Si Walter, fuéramos, Pastora Rubla, vamos a ver en lo que yo me apoyo. 2:13. Si fuéramos Por infieles, favor. Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y sabes quiénes son los infieles? Los incrédulos. Cámbiame la palabra infiel por incrédulo, porque muchas de las Biblias modernas la tienen. Entonces dice, ¿cómo diría ahí? Nuevamente, léemelo, por favor, Wilson. ¿Me repite? Si somos ¿Me repite, Mesías? Incrédulos. Los incrédulos. Si fuéramos si somos incrédulos, él no puede si negar. somos, si somos incrédulos, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora entiendes por qué su palabra es real y verdadera. Porque dice, cielo o tierra puede pasar, pero mi palabra es una sola. Porque en él se halla fidelidad. A pesar de tu incredulidad, a pesar de tu desánimo, a pesar de todo no buscarle en intimidad, él permanece fiel para contigo. Por eso te rodea la misericordia todos los días. Amén. David, conociendo la profundidad del Padre, podía decir en Salmo 23:6. ¿Qué te dijo Salmo 23:6? Y te estoy hablando de hombres que conocían la profundidad del carácter y del proceder de nuestro Padre. ¿Qué te decía Salmo 23:6? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ahora has conocido una palabra en hebreo que significa misericordia, que la pobreza en que yo estoy todos los días sentado mueva el corazón de Dios. Pobreza, cardio, corazón. Que la pobreza en que yo me siente todos los días me van a seguir, pero ¿cuándo? ¿Qué? Todos los días de mi vida. Y en la casa, fíjate que te está diciendo que las circunstancias que pasen en esta tierra
solo necesito habitar y en la casa del Señor moraré. Ojo, está hablando de un habitar permanente, no de una estancia. El que habita el abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí nuevamente te utiliza la palabra, moraré por largos días. No te dice el tiempo, te dice largo. Hoy estamos 2020 en una noche larga, en un día largo en la existencia del Señor. Entonces, ¿dónde tienes que habitar permanentemente? En la intimidad de tu Padre. No importa lo que te marque el crono. Recuerda que el crono no existe, ni existió en el Edén. El crono se establece después que el hombre mete la pata. El tiempo se estableció después. Pero un día es 1000 años y 1000 años un día en la presencia del Padre. La morada, el afán del 2020, ve soltando la maleta. Ve soltándola, porque necesitas es habitar por largos días en la casa de tu Padre. La bendición del Padre siempre nos va a seguir, aunque lo peor de nosotros se encuentre con el mejor regalo que Él tiene para nuestra vida. Muchas veces le damos la espalda, sabiendo que en la cruz del Calvario el Hijo cumplió la voluntad del Padre, para dejar un camino abierto, para que al igual que Él, tú y yo podamos llegar al Padre. Cuando mi Padre Celestial te dice, engrandeceré tu nombre, así ha sido. El cristianismo, el catolicismo, el islam reconocen al primer patriarca como el escogido de Hashem para establecer la diferencia, y el inicio de los pueblos están cobijados en él. Entonces, las bendiciones, y te estoy hablando, fíjate, de las religiones más fuertes, cristianismo, catolicismo e islam, todos ellos te hablan del primer patriarca. Se estableció una diferencia. Y el primer patriarca que trajo el nacimiento de las naciones, quiero recordarte, no fue israelita. Con él se establece un pacto en donde nace el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Entonces, contigo, de donde vengas, no importa. Lo que hayas hecho en tu pasado, no importa. ¿Sabes qué importa? La decisión y la determinación que tomes hoy en marcar una diferencia para que la mirada de Dios esté puesta sobre ti. Y le sigue diciendo, serás de bendición. En hebreo no le dice será, sino que lo marca en el presente. Ese sé de bendición. Ese sé de bendición. Es un presente. No lo pone por pasado. No lo pone, este verbo lo puso en presente. Sé de bendición. Es una orden imperativa. Ahí mismo hay una promesa perpetua. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Esa fue la promesa dada, hermosa, porque es hasta el día de hoy una bendición generacional. Y lo hemos visto. Presidentes, líderes de naciones, hombres necios que han abierto la boca en contra del pueblo escogido de Dios. Y ay, viene a su vida. Esas promesas permanecen para siempre, porque el que la dijo no es hijo de hombre para que mienta y nunca se arrepiente. El que te dijo te bendeciré, lo hace. No importa la edad que tengas, pero si te lo dijo que te lo daba, cuando estás preparado, de ti depende que la bendición llegue a tu vida. Métete en el proceso de Dios.
Cúmplele Madre, para que los madre, tiempos se acorten. Dígame, papá. dentro de este llamado, Dios también nos pone a escoger muchas cosas que a nosotros en la parte humana se nos hace muy difícil. Pero ahí donde está el sacrificio. En el año 98, estando yo en Guaranda, yo conozco de la palabra de Dios desde el 73, pero cuando Dios me hace el llamado, yo muy contento, yo pensé pues que toda la familia se iba a poner contenta y alegre, y cuando yo llego de Guaranda, que le dije a la esposa, mire, ¿cómo le parece que ya me volví a la palabra de Dios? Ah, ¿te volviste cristiano? Sí, que yo conozco de la palabra de Dios desde los 10 años. Mira, qué bonito, entonces ya te consagraste. Y le dije, sí, ya voy a servirle a Dios. Y me dijo, ah, bueno, hasta aquí llegó nuestro matrimonio. Hay divorcio. Y le dije, no te preocupes, que me quedo mejor con Dios, porque con Dios tengo todas las promesas que le dio a Abraham. Y ese es un caso que lo traigo a coalición, porque hay muchos de nosotros que cuando toca hacer un sacrificio de esos por seguir la promesa de Dios, por pegarse uno a Dios, muchos no lo hacen porque temen de que los vayan a dejar. Entonces, cuando Dios hace el llamado, es para personas que en verdad estén dispuestos a sacrificar lo que tengan que sacrificar para seguirlo a Él. Amén. Un maravilloso aporte. Gracias, pastor. Y eso es lo que es. Tenía que haber en tu vida un proceso desde los 10 hasta el 70 y tanto que nos acabas de decir. Había un proceso en tu vida para que tuvieras decisión, para que tuvieras un carácter definido. Y entonces estabas listo para entrar en la nueva temporada de tu existencia. Amén. Y esas son las órdenes imperativas y perpetuas que mi Padre te dice cuando te dice te bendeciré. Y en Él fueron benditas todas las familias de la tierra. Esa es una promesa espiritual para todos los pueblos que lo busquen, le crean y hagan al igual que hizo Abraham, la voluntad del Padre. Cuando el Mesías vino a la tierra, vino a hacer la voluntad también del Padre. Ahora entiendes por qué los cristianos hablan de una gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a esta criatura, a cada persona. Ya ese es un mandato directo que te da. Que no sé predicar, habla de cómo conociste a Dios. Habla de cómo Dios te ha enseñado en este 2020 la profundidad del carácter del Padre. Sí tiene tema para hablar. Ayer Dios me dio un tema, cómo salir de un estrés en esta temporada. Efesios 4. Filipenses 4, perdóname. Habla de eso. Sí tienes tema para hablarle a la gente. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 3, 8, 9. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, que eran las naciones, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas en Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Así es que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el primer hombre creyente que existió en la tierra. Y nos aclara que por medio del Mesías y la fe podemos estar en obediencia como el Hijo anduvo delante de su presencia. Es por eso que Gálatas 3:16 te da una promesa. Por favor, léeme la promesa de Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron muchas las promesas y a su simiente. No dice que a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. ¿La tienes clara?
¿Cómo dice la versión popular? Gracias, mi amada Ruth. ¿Cómo dice la versión popular de esta cita? Linda, yo sé que tú manejas la misma Biblia que manejo yo en versión popular. La versión de Dios habla al hombre hoy. Linda, ¿estás por ahí? Dice Ana Milena. Por favor. Ay, Ana Milena, no sabía que también te la habías bajado. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a tus descendencias, refiriéndose a muchas, sino que dice, y a tu descendencia, refiriéndose a una familia unida, la de Cristo. Ojo, ya no eres tanta, eres un solo cuerpo, eres una sola familia. Ahora entiendes por qué te digo familia. Recordemos que Abraham llegó a tener más hijos después de la muerte de Sara. Y eso lo miras en Génesis 25. Pero la promesa estaba dada a la descendencia de Isaac. ¿Y lo ratifica dónde? En Romanos 9:5. Romanos 9:5. A ver quién me lee Romanos 9:5. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita. No te escucho, hija. Dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas. Y es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. El vínculo que tenemos de los occidentes es por medio de la fe. Hijos del patriarca, todo aquel que en él creyó y creyó en el Padre, con la misma fe, sin cuestionar a nuestro Creador ni esperar nada a cambio. Ese es el gen de Abraham. Aquella persona que no cuestiona, sino que le cree al Padre Celestial y no espera nada a cambio de él. Cuando tú vas a Juan 8, del 39 al 44, tú vas a entender una profundidad grande de este llamado, porque nos habla acerca de los fariseos que confrontaban al Mesías, que les aclarara que sus actos que él hacía, que los definiera en la naturaleza que ellos poseían, pero mi padre les contestaba de una manera especial, de una manera sabia. ¿Quién tiene Juan 8 del 39 al 44, por favor? Respondieron y le dijeron, Ellos nuestro padre, Sí, sigue Wilson. nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿La tienes clara? Solamente los hijos de Dios pueden entender la palabra, los llamados. Y fíjate que cuando los confronta a los fariseos, estos eran eruditos en la ley, en el conocimiento. Y le dice, ¿por qué no me puedes entender que la naturaleza que traigo no es de hombre, es divina, porque yo vengo de él?
y les aclara el concepto de que cuando el hombre quiere hacer su voluntad, no es nacido de Dios. Y le dice de dónde es la simiente de ellos. Ten en cuenta este pasaje bíblico cuando tú dices que eres nacido de Dios, que eres cristiano, porque eso es ser cristiano, un seguidor del Mesías. Tercer punto. ¿Cómo vamos de tiempo? Que hoy no abrí la ventana. 5:27. 1:30. Las y media. Tengo 15 minutos más. Ustedes son, tercer punto, el llamamiento requiere una total dependencia de Dios ante lo desconocido y una obediencia activa ante lo que el Padre muestra. Te repito el tercer punto. El llamamiento requiere una total dependencia de Dios ante lo desconocido y obediencia activa ante lo que mi Padre te va mostrando. Y ese mostrar te lo da día a día. Ese mostrar no es que te va a mostrar toda la revelación como tú quieres. Ay, hermana, pero dígame, ella es la esposa que Dios me ha dado. Muchas veces la gente me ha hecho esa pregunta y yo digo, yo no tengo la bola de cristal en la mano. Y yo, lo que puedo decir, porque me siento como que, dígamelo todo. Yo no soy adivina. Hay gente que me pregunta en diferentes naciones, mire, ore por esta persona, mire, porque es que yo siento que ella es mi esposa, yo me lo quedo viendo y digo, ya oraste, antes de venir a mí ya oraste. No me pidas una confirmación si tú no has orado en la presencia de... Sí, pero es que yo siento, pero es que un momentico, bájamele la emoción, busca la presencia de Dios. No, pero dígame si ella... No, es que yo no tengo la bola de cristal. Yo necesito ir y buscar, y en el tiempo de Dios dame espacio que cuando Él responda yo te aviso. Porque así actúa mi papá. Madre, yo pregunto, dígame. Ustedes saben una cosa, que acá en Sincelejo hay varios ministros que son especialistas en eso. No en predicar la palabra, no en predicar la palabra y no en decir, esa es la esposa suya, ese es el esposo suyo. Son especialistas. ¿Cuántas veces te han casado entonces? Dime la verdad, ya que tocaste el tema. Te estás riendo demasiado, Pluma Blanca. ¿Cuántas veces has sido casado allá? Uf, ¿cuántas veces no me habrían casado ya? Entonces, entonces van y le averiguan, no, lo digo personalmente porque hay muchos compañeros, muchos hermanos que se han casado porque varios pastores le han dicho, los pastores donde congregan, no, es que esa es su esposa. Y entonces sucede que se casan mal y le hicieron caso fue al hombre, no consultaron con Dios. Hay una cantidad, son especialistas. Además, por ahí yo tengo una amiga que eso dice, bueno, aquí hay tantas mujeres solteronas y aquí Dios les va a mandar el marido a cada una. Que hacen acá, no se preocupe que aquí le llega. Wilson, apártate de ahí, Wilson, sal corriendo. De verdad que sí. No, sí hay bastantes ministros así y eso es un error grande porque Dios nos manda es, vaya y evangelice, vaya y predique, vaya y haga discípulos y bautice y prepare para enviar. Él no está diciendo, vaya y búsquele mujer al uno, vaya y búsquele esposo al otro. Madre, buenos días. Buenos días. Buenos días, hijo. Qué bendición que estás por aquí. Escuchando. Estoy como María Isabel, sereno en el peligro, pero peligroso en el sereno, calladito. Sí. Pila con todas esas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es una de las modalidades también de cómo se desangra la iglesia. Hay un comezón que todo el mundo sabe y
la gente no busca de Dios, sino busca al siervo de Dios, como en cierta ocasión la palabra dice, que este hombre procuraba lo que los apóstoles tenían, pretendiendo creer que se puede comprar algo que tenemos que buscar. Y en ese orden de ideas hay personas, y lo más triste es que hay ministros que se aprovechan de eso para lucrarse. Y hay personas tan mediocres o tan tristemente que hasta te miran a ti, mamá, como si fueras una bruja, como si fueras una adivina. Entonces, no, la pastora María me lo dice todo, Dios le habla. No, hermano, no es que Dios le hable a la pastora, también está presto a hablarte a ti. El problema es que la pastora María busca. ¿Tú por qué no buscas? ¿Por qué no buscas? O sea, nos hemos venido acostumbrando a que el siervo o la sierva nos digan, porque es que ella nos va a decir y espiritual, lo que a nosotros nos corresponde. Y es ahí donde la iglesia ha entrado en una pasividad, y es una iglesia que desafortunadamente es inválida, ¿no? Paralítica espiritualmente, no busca, quiere que le den todo. Sí, es verdad, Carlos. Yo muchas veces he tenido que responder a gente que me quiere presionar, o gente que se me para. Dios me usó, Dios habló, Dios mostró, pero cuando yo estoy afuera, hermana, ore por mí. Venga, ¿usted qué tiene que decirme a mí? Te tengo que decir, te las abrazo y la beso, que te amo, mi vida, Dios te guarde y te bendiga. El deseo de mi corazón es ese, ¿ya? Mío, María Ribón, es lo que yo puedo decir de ti. Pero otra cosa es cuando Dios me muestra y me dice, dilo, mira, dile que haga esto, y esa es otra cosa. Pero eso es eso. Gente que vamos a encontrar en nuestro camino, gente inmadura. Y lo más de verdad, pastora Rubla, que no solo le pasó a usted. En el tiempo en que yo quedé sola con mis 3 hijos, que la gente sabía, ya es tiempo, ¿verdad? Ya me estoy pasando, dice José, de tiempo, que la gente sabía que Dios me usaba, pero que me había sentado para impulsar a María Angélica, mi primera hija, que siempre lo he dicho, solo espero que Dios la vuelva a traer en los caminos, porque tiene los dones mucho más finos que lo que Dios me dio a mí. Y cuando yo vi que mi hija, Dios la usaba de tal manera, yo me senté para enseñarle a ella. Me convertí en la maestra de mis 3 hijos, de María Angélica, de Elizabeth y de Juan Pablo. La capacidad musical de Juan Pablo es grandísima. Dios lo usa, Dios le puede dar una canción en un día. Letra, música, composición, todo. Le baja todo. Y es más, la puede cantar en lenguas. Cuando yo vi que mi hijo de 8 años podía hacer eso, dije, María Ribón, tú te sientas para ayudar a estos niños a crecer. Y eso fue lo que pasó en la vida ministerial de mis hijos. Pero cuando quedé sola, Carlos, me pasó lo mismo que le pasó al pastor Walter, y por eso me río con los que están solteros en este momento, que yo sé que son personas. Por eso me río y le digo broma con los que más tengo confianza. Puede ser con Ruth, puede ser con el pastor Arrubla, puede ser con Wilson, puede ser con Mari Isabel, que también hago bromas con ella. Por eso le digo, pónganse las pilas, cuidado. Y es algo que pasó en mi vida. Hubo un pastor que me llamó y me dijo, mire, le voy a presentar a un hombre que está soltero y está orando por una mujer de Dios. Y yo me quedé viendo y le dije que yo todavía no estoy orando por un hombre. Ay, Dios. Están orando por una mujer de Dios, bendito sea Jehová. Búsquelo y yo oro por él, pero yo no estoy orando, pastor. Qué pena con usted, pero yo no estoy orando. Uy, no. No, yo con estos 3 hijos, con mi mamá que le había dado un infarto. Por favor, yo no estoy orando por un hombre. Mamá, no, yo estoy orando por un profetizando trabajo. Esposo, y de cumpleaños te dan esposo, y de fin de año te dan esposo. Pila linda, mija, cuidado. No, mamá, no. No es que es lo más. Madre, le tengo la última. Por eso hay tantas familias dentro de la iglesia destruidas, porque desde que se componen empiezan mal. Y Dios jamás le va a decir a alguien fuera de ti quién es esa persona para ti si primero no te lo muestra a ti. Amén. Tiene que mostrarte.
Amén. Amén. Madre. Parábola linda, presta atención que yo no sabía que estabas por ahí. Pila linda Madre. contigo. Uf, Oiga, mamá. madre. ¿Cuántos me, ¿tú sabes Imagínate, cuántos me han echado encima? Imagínate, de todo el grupo, Linda, Ay, tú no. eres como que un pastelito muy apropiado. Yo pienso que tienes la edad de mi hija, de mi última hija, y no digamos la edad, ¿eh? Tienes la edad de mi última hija, eres abogada, eres bonita, parábola linda. No hubiera de cumpleaños. El esposo. Te profetiza Sí, el esposo. de cumpleaños que te llegue, No. Déjate ahí. Déjalo ahí. Oiga, madre, oiga, les tengo la última. Yo tengo un amigo que es peruano y mire que anda con una lista así como la mía, pero no anotando las clases. Anda con una libreta, una agenda, y entonces no es para apuntar lo que estoy apuntando yo ahora a los estudios. Pasa recogiendo los nombres de los solteros y las solteras y lo promociona en otras naciones. Que monte su página de matrimonio, ¿eh? Que monte su página de eventos cristianos, que a algunos les interesará. Y entonces le dije yo, lo que le toca es también tomarle la foto para que lo lleve la promoción completa. Mamá, ¿sabes qué es lo más triste? Dime, papi. Apocalipsis dice algo que a mí me confrontó mucho cuando estaba apartado, y es el causal, porque el Señor me lo dijo en oración en mi proceso. Muchos siervos de Dios se muere de cáncer porque se atreve a decir o pierde el temor reverente y lo han tomado de muletilla diciendo: Dios me dijo que hoy te dará un esposo, Dios me dijo, y hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios realmente le habla a uno, uno tiene que hablar. Cuando Dios no te ha dicho nada, no digas nada, solamente para que la gente te vea o crean de ti que eres un ungido. No se dice eso, porque hay de aquel que pone en su boca palabras con mi nombre que yo no he dicho ni autorizado. Hay de aquel que añada una coma, una letra o un punto a mi palabra. Amén. Así es.